Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Siempre pensé que conocía el mar. Había pasado más de 20 años navegándolo, pescando en sus aguas, soportando sus tempestades y admirando sus amaneceres. Para mí, no había nada que pudiera sorprenderme hasta aquella noche. Era finales de otoño, la temporada en la que las aguas se volvían traicioneras. El viento soplaba del noreste y el cielo, cubierto de un gris denso, anunciaba que el tiempo no sería amable. Salí al amanecer en mi viejo barco, el Estrella del Sur, con la intención de no alejarme demasiado. Solo quería llenar unas cajas con merluza y volver antes del anochecer. Pero el mar siempre encuentra la forma de recordarte que no le perteneces. El motor empezó a fallar cerca del mediodía. Un par de tirones bruscos y después, el silencio mecánico más inquietante que un pescador puede escuchar. Me incliné sobre el panel y traté de reiniciarlo, pero el arranque se negaba a responder. La costa estaba demasiado lejos para remar y las olas comenzaban a crecer. Al principio no me preocupé. Tenía radio, bengalas, provisiones para un par de días. La situación no era ideal, pero tampoco era la primera vez que algo así me pasaba. Sin embargo, el cielo empezó a oscurecer antes de lo previsto. Una nube enorme, como un muro, se levantó en el horizonte y se tragó la luz poco a poco. Fue entonces cuando vi el primer movimiento bajo el agua. Apenas un destello, una forma oscura que se deslizaba justo por debajo de la superficie. Pensé que podía ser un banco de atunes, pero había algo extraño, se movía demasiado lento para un pez, y su tamaño era desproporcionado. La sombra pasaba bajo mi casco como si estuviera midiendo cada centímetro del barco. Encendí la radio para pedir ayuda, pero todo lo que recibí fue un zumbido irregular. La estática llenaba el canal, interrumpida de vez en cuando por un chirrido agudo que no reconocí como interferencia habitual. Era casi como si alguien intentara imitar una voz humana. La tarde cayó rápido. La nube cubría ahora todo el cielo y el viento había cesado por completo, dejando un mar extraño, inmóvil, como una masa espesa que me rodeaba en todas direcciones. Fue en ese silencio cuando lo escuché por primera vez. Un golpe seco contra el casco. No era el impacto de una ola. Sonó, deliberado. Me asomé al borde, intentando distinguir algo en el agua oscura, pero la superficie era un espejo opaco que devolvía solo mi reflejo distorsionado. Y entonces, desde las profundidades, algo enorme se movió otra vez. Un segundo golpe sacudió el barco, esta vez más fuerte, haciendo que una de las cajas de pescado resbalara por la cubierta. Me agaché para recogerla, pero algo en mi instinto me dijo que no me quedara cerca del borde. La noche terminó de caer y el mar se convirtió en una extensión negra e infinita. Sin estrellas, sin luna, sin horizonte. Solo yo, el barco, y algo que nadaba alrededor, esperando. El viento no volvió esa noche. El barco, inmóvil, se mecía con una cadencia lenta, casi hipnótica. No había marejada, no había corriente aparente, y sin embargo, yo podía sentir que me movía. No en dirección a la costa, sino hacia mar adentro. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba un chapoteo lejano. Un sonido pesado, como si algo emergiera y se hundiera con calma, repitiendo el ciclo. Decidí encender las luces de cubierta, pero al hacerlo comprendí que había cometido un error. La luz atrajo algo. A pocos metros del casco, una silueta surgió de la negrura. No era un pez ni un mamífero marino que yo conociera. Apenas pude distinguirla antes de que se sumergiera, pero me pareció alargada, sinuosa, con una especie de cresta o aleta dorsal que se movía lentamente. Lo más perturbador fue la sensación que me provocó, no la de ver a un animal curioso, sino la de estar bajo la mirada de algo que comprendía demasiado bien que yo estaba atrapado. Corté la luz de inmediato y me quedé en penumbra, confiando en que la oscuridad me escondiera. Pero el mar comenzó a emitir un sonido bajo, profundo, que se sentía más en los huesos que en los oídos. Era como un rugido grave que vibraba a través del casco. Pasaron horas. O tal vez minutos. Perder la noción del tiempo en alta mar, de noche, es demasiado fácil. Lo único que sabía era que el frío empezaba a calarme y que mi respiración se había vuelto demasiado rápida. Fue entonces cuando lo vi. Un ojo. Gigantesco, amarillo,
con una pupila vertical. Emergió apenas por debajo de la superficie, lo suficiente para reflejar un destello mínimo de luz. Parpadeó lentamente y desapareció. Un tercer golpe contra el casco hizo que cayera sentado. El ruido resonó como si viniera desde dentro del barco, no desde fuera. Empecé a pensar que quizá esa cosa no estaba intentando volcarme. Quizá estaba comprobando la resistencia. La noche avanzó con ese patrón enfermizo, silencio absoluto, un golpe contra el casco, el ojo apareciendo en distintos lugares, y ese rugido profundo resonando cada vez más cerca. Cuando el amanecer finalmente llegó, fue como si el mundo entero hubiera vuelto a la normalidad. El viento soplaba de nuevo y el mar se movía con su vaivén habitual. La radio seguía muerta, pero la luz del sol me dio una falsa sensación de seguridad. Creí que la cosa se había ido. Hasta que vi, en la superficie del agua, un rastro de burbujas que seguía exactamente el curso de la Estrella del Sur. Me estaba siguiendo, a plena luz del día. El sol no trajo alivio. La calma que había sentido durante unos minutos se disipó cuando noté que no podía ver ni una sola gaviota en el cielo. No había aves marinas, no había peces saltando, no había señales de vida en kilómetros a la redonda. Solo esa estela de burbujas siguiendo a la Estrella del Sur. Intenté encender el motor una vez más. Nada. Ni siquiera un amago. El olor a combustible me decía que aún había suficiente para volver a puerto, si pudiera arrancarlo. Decidí probar con los remos. No tenía otro medio para avanzar. Los sumergí en el agua y comencé a remar, lento pero constante, siempre en dirección que creía era la costa. No había corrientes visibles, pero con cada brazada sentía que me costaba más avanzar, como si el mar se hubiera vuelto espeso. Fue en ese momento cuando el agua cambió de color. A mi alrededor, el azul se tornó más oscuro, como si una sombra gigante hubiera pasado bajo el barco. No era una nube, el cielo estaba despejado. Me detuve, intentando no hacer ruido, y escuché un sonido, imposible de ubicar. Era como un silbido grave, prolongado, que se repetía cada pocos segundos. Me incliné para mirar al agua y vi algo que hizo que el corazón me golpeara en el pecho. Justo bajo la superficie, a no más de 3 metros, había una silueta inmensa, más larga que mi barco. La luz del sol no alcanzaba a revelarla por completo, pero vi claramente una textura rugosa, como piel cubierta de cicatrices, y unas marcas que parecían símbolos o cicatrices antiguas. El agua se agitó y un chorro de burbujas subió hasta mi posición. Me di cuenta de que estaba justo debajo. Retrocedí hasta el centro de la cubierta, intentando no perder el equilibrio. El barco se inclinó levemente hacia un lado, no por una ola, sino como si algo lo empujara desde abajo. El siguiente golpe no fue contra el casco. Fue contra los remos. Algo los arrancó de mis manos con una fuerza brutal, desapareciendo con ellos en el agua. Me quedé de pie, paralizado, escuchando el chapoteo alejarse y luego el silencio, hasta que volvió el rugido grave, esta vez mucho más intenso, tan fuerte que sentí que las costillas vibraban. La superficie comenzó a ondular alrededor de todo el perímetro del barco, formando un círculo perfecto de pequeñas olas que no se dispersaban. Era como si algo me rodeara desde abajo, girando lentamente. Entonces vi la primera señal física de que no era una criatura como las demás. Algo emergió a unos metros, una especie de columna de carne, como un tentáculo corto y ancho, cubierto de ventosas que parecían abrirse y cerrarse de forma irregular. Permaneció ahí, inmóvil, como si me estudiara, y luego volvió a sumergirse con una lentitud insoportable. El mar volvió a quedar en calma. Pero yo sabía que no se había ido. No recuerdo cuánto tiempo estuve de pie en la cubierta, esperando que ocurriera algo. El cielo, antes despejado, comenzó a llenarse de nubes bajas, y el aire adquirió ese olor metálico que precede a una tormenta. Quise pensar que la criatura se había marchado, que quizás no le interesaba un trozo de madera con un hombre asustado encima. Pero el mar no miente, y el agua alrededor de la Estrella del Sur volvió a agitarse, no con violencia, sino con un movimiento calculado, como si estuviera arrastrándome hacia algún lugar. Pude distinguir una línea oscura en el horizonte. Al principio creí que era tierra firme, pero a medida que me acercaba me di cuenta de que era una pared de agua, una marejada enorme, avanzando hacia mí sin el rugido de las olas, sin espuma, sin viento que la impulsara. El corazón me dio un vuelco. No era una ola natural. Era el desplazamiento del mar provocado por algo que se movía debajo. Algo descomunal. Las burbujas reaparecieron, miles, subiendo desde las profundidades y envolviendo el casco.
Entonces, el barco se inclinó bruscamente, como si algo lo hubiera enganchado desde abajo. Corrí a sujetarme, pero la inclinación aumentó. No había duda, me estaban arrastrando. El agua comenzó a subir por la cubierta. El frío me golpeó las piernas mientras intentaba alcanzar la bengala de emergencia. Logré encenderla y un resplandor rojo iluminó la superficie. Fue entonces cuando lo vi. No era un pez, ni un calamar, ni ninguna criatura que pudiera describirse con lógica. Lo que emergía bajo el barco era una masa viva, plagada de cicatrices y marcas simétricas que parecían grabados antiguos. Entre esas marcas, aberturas se abrían y cerraban, y de ellas escapaban destellos amarillos, como si fueran ojos. Decenas, tal vez cientos. No hizo falta que mostrara todo su cuerpo para comprender que yo no era más que un punto diminuto junto a él. Un tentáculo del grosor de un poste se alzó a mi lado, curvándose lentamente sobre mí. Las ventosas se abrían y cerraban, y en el centro de cada una había algo que se movía, como un ojo diminuto mirándome. La bengala cayó de mi mano y se apagó en el agua. En la oscuridad, sentí que el tentáculo rozaba el costado del casco, ejerciendo una presión suave, como si solo estuviera probando su resistencia. Y entonces, me soltó. El barco volvió a quedar a flote, balanceándose de forma extrañamente tranquila. No vi burbujas, no escuché rugidos, nada. Solo un silencio absoluto y el mar calmo bajo un cielo gris. Horas después, una embarcación de la Guardia Costera me encontró. Dicen que estaba a más de 40 millas de mi zona habitual de pesca, en un punto donde no había corrientes que me empujaran hasta allí. No pudieron explicar cómo llegué tan lejos sin motor ni remos. No les conté lo que vi. ¿Para qué? No me habrían creído. Pero desde aquel día, cada vez que salgo al mar, busco, sin querer, esa línea de burbujas en la superficie. Y en más de una ocasión, juro que la he visto, siguiéndome de lejos. Como si aún estuviera ahí fuera. Esperando. Siempre me fascinó la soledad del faro. Esa torre silenciosa, enfrentada al viento y las olas, parecía existir en un tiempo distinto al del resto del mundo. Cuando acepté el trabajo como guardián suplente, pensé que sería una experiencia tranquila, unas semanas cuidando la luz, manteniendo los equipos y escuchando el rugido del mar desde lo alto. El faro estaba en una pequeña isla rocosa, a unos 30 kilómetros de la costa. Un lugar al que solo se podía llegar en barco y que, según los registros, nunca había tenido más de un guardián al mismo tiempo. El último en ocupar el puesto había desaparecido unos meses atrás. No lo encontraron jamás. Llegué al atardecer, cuando el sol se hundía tras una línea infinita de agua. El barco que me trajo se alejó rápido, y pronto quedé completamente solo. La torre se alzaba ante mí, gris y cubierta de musgo, con ventanas estrechas que parecían más mirillas que ventanales. Dentro, el aire era frío y olía a sal mezclada con algo más, un aroma metálico, como óxido, que se colaba desde las escaleras que llevaban a lo alto. Encendí la lámpara principal, comprobé que el mecanismo giraba bien y me instalé en la pequeña habitación junto a la base. La primera noche fue tranquila. O eso creí. En algún momento, mientras intentaba dormir, escuché un golpeteo rítmico que venía desde el exterior. Pensé que sería el viento moviendo algún cabo suelto, pero cuando salí a revisar no encontré nada. El mar estaba extrañamente quieto, sin espuma ni oleaje, y la luna iluminaba la roca húmeda que rodeaba la torre. Regresé al interior y cerré la puerta con doble cerrojo. El sonido se detuvo, solo para volver unos minutos después, más fuerte, más cercano. Era como si algo golpeara la base del faro desde fuera, con paciencia. Esa noche apenas dormí. Al amanecer, decidí revisar los alrededores. Bajé por las escaleras hasta una trampilla en el suelo de la sala inferior. Detrás estaba el acceso al pie de la torre, un lugar al que rara vez se bajaba. El aire ahí era mucho más húmedo, y las paredes estaban cubiertas de marcas que parecían arañazos. Algunos parecían recientes. Me asomé al borde de la roca y miré hacia abajo. El agua estaba extrañamente oscura, como si no reflejara la luz del día. No vi movimiento alguno, pero tuve la sensación clara de que algo me observaba desde allí abajo. Cuando regresé a la parte superior, el golpeteo había comenzado otra vez. Pero esta vez, venía desde dentro del faro. El sonido no era un golpe fuerte, sino un golpeteo constante, como si algo metálico colgara y chocara suavemente contra la pared interior de la torre. Me quedé quieto, intentando ubicarlo.
Venía desde la escalera de caracol que subía hacia la lámpara. Subí despacio, apoyando los pies en los bordes para no hacer ruido. A cada vuelta de la escalera, el aire se volvía más denso, cargado de humedad, como si el mar se hubiera filtrado en el interior. En la penúltima planta, antes de llegar a la sala de la lámpara, encontré la fuente del ruido. Una de las ventanas estrechas estaba abierta. Colgando del marco había algo que me hizo retroceder. No era cuerda, ni cadena. Era una especie de filamento blanquecino, del grosor de un dedo, que goteaba agua salada. Oscilaba con el viento, golpeando contra la pared y dejando una mancha oscura en la piedra. Me incliné para mirarlo mejor, pero en cuanto lo toqué, se retrajo bruscamente hacia el exterior, como si algo lo hubiera tirado de golpe desde fuera. No vi nada más allá de la ventana, solo el horizonte gris y un mar inquietantemente plano. Sin olas, sin espuma. Esa calma me resultaba antinatural. Pasé el resto del día revisando el mecanismo de la lámpara y asegurando las ventanas, aunque no pude quitarme de la cabeza la imagen de aquel filamento. Cuando cayó la noche, me encerré en mi cuarto, dejando la lámpara encendida y girando como debía. No tardó en volver el sonido, pero no era el mismo. Ahora eran golpes secos, repetidos, cada vez más fuertes. No venían de un solo punto, sino de varios lugares al mismo tiempo, la base del faro, las paredes, incluso la puerta principal. Como si algo, o varias cosas, estuvieran golpeando desde todos los lados a la vez. El viento había aumentado, y con él, un olor intenso a algas podridas comenzó a filtrarse por las rendijas. Me armé con la linterna y bajé hasta la sala inferior, decidido a asomarme al exterior. Pero al abrir la trampilla que daba a la roca, el olor se volvió insoportable. El mar había subido más de lo normal para una marea alta, y la base del faro estaba rodeada por un agua negra, espesa, que se agitaba como si estuviera viva. No era espuma lo que flotaba en la superficie. Eran más filamentos, decenas, que se movían con lentitud, buscando, palpando la roca. Algunos se alzaban y golpeaban la pared del faro, otros se hundían y reaparecían más lejos. Uno de ellos se estiró hacia mí, rozando la trampilla. El contacto fue frío, viscoso, y sentí un leve tirón antes de poder cerrarla de golpe. Pasé el resto de la noche escuchando el sonido de esos golpes y deslizamientos contra la piedra. Y aunque no me atreví a mirar de nuevo, supe que cada vez subían más alto. El amanecer no trajo calma. El mar seguía normalmente plano, pero en lugar de sentir alivio, me pareció aún más perturbador. Los golpes en la base habían cesado, pero ahora había otro sonido, algo que venía desde más arriba, en la torre. Era un roce lento, como uñas arrastrándose por la piedra. Lo escuché avanzar por el exterior, rodeando la torre en espiral, ascendiendo. Tomé la linterna y subí las escaleras. Cada paso crujía en la madera húmeda. El aire se volvía más salino y opresivo a medida que me acercaba a la cima. Cuando llegué a la sala de la lámpara, noté que el vidrio estaba empañado, no por dentro, sino por fuera. Me acerqué para limpiar el cristal, y vi una marca. Era como la huella de una mano, pero alargada, con dedos finos que terminaban en puntas agudas. El tamaño era mucho mayor que cualquier mano humana. La forma estaba impresa en sal seca, como si la criatura hubiera salido del mar y dejado esa huella con el contacto. Mientras la observaba, algo pasó frente al cristal. Fue rápido, apenas una sombra oscura que se deslizó por el aire. Me quedé inmóvil. No había nada a esa altura que pudiera moverse así. De pronto, escuché el crujido de la escalera abajo. No era el viento. Alguien, o algo, estaba subiendo dentro del faro. Corrí hacia la trampilla que conectaba con la escalera y apunté la linterna hacia abajo. Al principio no vi nada, solo el vacío que descendía en espiral. Pero entonces, a unos 3 pisos más abajo, algo asomó lentamente por la curva de la escalera. No era un rostro. Era un ojo. Negro, sin pupila visible, del tamaño de un puño, rodeado de piel húmeda y grisácea. Me observó sin parpadear. Luego, el resto de su cuerpo comenzó a asomar, un torso cubierto de esos filamentos blanquecinos, que se movían por sí solos como si fueran tentáculos independientes. El ser empezó a subir, con movimientos lentos y deliberados. Cada paso hacía un ruido húmedo, como carne desprendiéndose del agua. Retrocedí hacia la lámpara, buscando algo con lo que bloquear la entrada, pero sabía que la trampilla no resistiría mucho. El faro ya no era un refugio. Era una trampa. El golpe contra la trampilla resonó en toda la torre. Uno. Luego otro, más fuerte.
Las bisagras cedían con cada embestida. Miré a mi alrededor buscando una salida, pero solo había una puerta lateral que daba al balcón exterior, un estrecho pasillo circular rodeado de barandilla oxidada. La abrí y el viento salado me golpeó el rostro. Desde allí podía ver todo el horizonte, pero no vi el mar que esperaba. La superficie estaba cubierta de sombras móviles, como manchas de aceite que se extendían en todas direcciones. Entre ellas, emergían tentáculos blanquecinos que se alzaban y se hundían, palmeando el aire, buscando algo. El agua no era agua. Era un cuerpo vivo, fragmentado en decenas de extremidades que rodeaban la isla. El tercer golpe rompió la trampilla. Salí al balcón, cerrando la puerta tras de mí, pero ya podía escuchar el sonido húmedo de la criatura moviéndose dentro de la sala de la lámpara. No había a dónde ir. A 30 metros de altura, rodeado por un mar que no era mar, solo quedaba una opción: bajar por la escalera exterior de servicio, una estructura metálica corroída que descendía hasta la roca. Comencé a bajar, sintiendo como el metal crujía bajo mi peso. El viento traía un olor a putrefacción tan intenso que me provocaba arcadas. A medio camino, vi algo que me heló la sangre. En la base del faro, sobre la roca, había figuras humanas. Parecían hombres y mujeres, inmóviles, de pie en la orilla, con el agua cubriéndoles las piernas. Sus rostros estaban pálidos y sus ojos completamente negros, como el que vi en la escalera. No me miraban a mí. Miraban al horizonte, como si esperaran una señal. Entonces, uno de ellos se giró. No tenía boca, solo una abertura vertical que se abrió lentamente, dejando escapar un chorro de agua salada que golpeó el suelo. El metal cedió bajo mis pies y caí al suelo rocoso. Sentí un dolor agudo en el costado, pero logré ponerme de pie. Los humanos no se movieron. Era como si no me vieran. Corrí hacia la pequeña barca de emergencia amarrada en un lateral de la isla. El agua alrededor se agitaba más, y tentáculos comenzaron a elevarse como columnas, cerrando el paso hacia mar abierto. Me lancé a la barca, corté la cuerda y empecé a remar con todas mis fuerzas. No miré atrás hasta que estuve a varios cientos de metros. El faro ya no estaba en pie. La torre se inclinaba hacia el mar, envuelta en tentáculos que la partían en pedazos. Entre ellos, una forma gigantesca emergía lentamente, mostrando parte de un cráneo cubierto de algas y conchas, y un ojo inmenso que me siguió hasta que desaparecí en la bruma. Fui encontrado 2 días después, a la deriva, sin provisiones y con el cuerpo lleno de cortes. Conté que mi barco había chocado contra las rocas, nada más. Pero cada vez que cierro los ojos, puedo sentir la humedad fría de aquel faro, el roce de los filamentos en mi piel, y sé que algún día, la marea volverá a subir. Siempre me habían dicho que el mar es un ser vivo. Que respira, que se enfurece, que a veces acaricia y otras devora. Pero no entendí lo que realmente significaba hasta que me vi atrapado en él. Era una tarde despejada cuando salí en mi velero, buscando un día de navegación tranquila. El mar estaba en calma, y la línea del horizonte parecía infinita. Las velas se inflaban suavemente con el viento, y el sonido del agua contra el casco era casi hipnótico. No había nada que indicara peligro. Ninguna nube, ninguna señal de tormenta. A unas 5 millas de la costa, noté algo extraño. El agua empezó a oscurecerse. No por una nube que proyectara sombra, sino desde abajo. Una mancha negra, profunda, se extendía bajo mi barco. Al principio pensé que era un banco de peces, pero la forma no cambiaba de dirección ni se dispersaba. El velero comenzó a reducir la velocidad, como si algo tirara de él hacia atrás. No era el viento, ni la corriente habitual de la zona. Era algo distinto. Me asomé por la borda. El agua estaba más densa, más pesada. Incluso el olor había cambiado, un aroma a hierro y algas en descomposición. La mancha negra se movía bajo mí, lenta pero constante, y no pude evitar sentir que era consciente de mi presencia. En cuestión de minutos, el viento murió por completo. Las velas cayeron inertes, y el mar quedó plano, sin una sola ola. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración. Entonces lo vi. Algo se agitó bajo la superficie. No un pez, no una sombra, sino una abertura, como una grieta en el propio mar. Del interior emergió un burbujeo espeso, y una corriente invisible comenzó a arrastrar el barco hacia el centro de la mancha. Intenté encender el motor auxiliar, pero el agua parecía resistir cada palada de la hélice. El barco apenas se movía.
Y cada vez que miraba hacia abajo, la mancha parecía más grande, como si se abriera. Un golpe sordo resonó en la parte inferior del casco. Luego otro, más fuerte. Algo estaba tocando el velero desde abajo. Me incliné de nuevo sobre la borda. Por un segundo, creí ver una figura pálida flotando a poca profundidad. Pero no era un cuerpo humano, no exactamente. Su piel era traslúcida, y sus extremidades eran demasiado largas, moviéndose con lentitud alrededor de la quilla. Cuando me aparté, un tercer golpe sacudió el barco, tan fuerte que casi caí al agua. La corriente negra me había atrapado. El velero giraba lentamente, como si algo invisible lo estuviera envolviendo. El agua alrededor se había vuelto tan oscura que ya no podía ver ni la línea de mi propia sombra. Era como si flotara sobre un pozo sin fondo. Decidí usar el ancla para intentar frenar el arrastre. La lancé al agua y la dejé hundirse, contando mentalmente los metros de cadena. Pasaron más de los que deberían para la profundidad en la que me encontraba. El sonido metálico al rozar algo sólido nunca llegó. El ancla caía, y caía, hasta que la cadena se tensó de golpe. En ese instante, algo tiró hacia abajo con tal fuerza que el barco se inclinó peligrosamente hacia babor. El ancla no se había enganchado en el fondo. Sentí la vibración de la cadena, como si algo se moviera en ella, ascendiendo. No esperé a comprobarlo. Solté el freno del molinete y dejé que la cadena se hundiera, cortando el contacto. El velero recuperó su posición, pero la corriente no me soltó. A lo lejos, el horizonte había desaparecido. Una niebla baja comenzó a formarse sobre el agua, cerrando el círculo alrededor de mí. Ya no podía ver la costa. Ni un pájaro, ni una ola, ni el más mínimo rastro de vida. Solo esa calma antinatural. De pronto, un sonido rompió el silencio. Era un murmullo bajo, como voces apagadas bajo el agua. No eran palabras que pudiera entender, pero sí tenían un ritmo, una cadencia. Sonaban cerca, justo bajo la superficie. Me incliné por la borda, intentando distinguir algo. El agua, aunque oscura, reflejaba mi rostro. O al menos, eso pensé, hasta que vi que el reflejo no se movía igual que yo. La figura que me devolvía la mirada sonrió. Me eché hacia atrás, resbalando sobre la cubierta mojada. El reflejo seguía ahí, inmóvil, como si estuviera pegado a la superficie del agua, observándome. Poco a poco, otros rostros comenzaron a aparecer junto a él, todos pálidos, todos con los ojos completamente negros. Las voces se hicieron más intensas, y el barco empezó a girar más rápido. Me aferré al mástil, sintiendo que la corriente quería arrancarme de la cubierta y arrastrarme al centro de la mancha. Un nuevo golpe, esta vez en la popa, hizo que la madera crujiera. Algo enorme pasaba justo debajo, y cada vez estaba más cerca de la superficie. El golpe en la popa dejó una grieta en la madera. Un chorro de agua helada comenzó a filtrarse, y el barco se inclinó levemente hacia atrás. No era una simple sacudida, algo estaba empujando desde abajo, probando la resistencia del casco. El agua alrededor empezó a burbujear, pero no como en un hervidero normal. Las burbujas eran grandes, espaciadas, y subían lentamente, como si emergieran de algo enorme que respiraba en las profundidades. Me acerqué a la borda con cautela, intentando ver qué lo provocaba. El mar se abrió en un remolino pequeño y constante, y de él emergió una figura que me hizo retroceder de inmediato. Al principio pensé que era un tronco cubierto de algas, pero entonces se movió. Era un brazo. Largo, delgado, cubierto de una piel gris verdosa y con filamentos que se agitaban como cabellos mojados. La mano tenía solo 3 dedos, rematados en puntas afiladas. Se apoyó en el borde del casco con un movimiento lento, como si tanteara su resistencia. Antes de que pudiera reaccionar, otro brazo emergió en el lado opuesto. El barco se ladeó, crujiente bajo el peso. Me lancé hacia la cabina para buscar el cuchillo de emergencia, pero antes de alcanzarlo escuché el sonido húmedo de algo trepando. La madera chirrió, y el mástil osciló levemente. Subí de nuevo a cubierta, y lo vi. La criatura estaba medio fuera del agua. Su cuerpo era demasiado largo para ser humano, delgado y alargado, como si la columna vertebral se estirara más allá de lo natural. La piel brillaba con una humedad aceitosa, y su cabeza, sin cabello, terminaba en un rostro donde los ojos ocupaban casi toda la superficie. Negros, sin párpado, me observaban con una calma que era peor que cualquier gesto de furia. No tenía boca visible, pero su pecho se hinchaba y contraía como si respirara. Y cada vez que lo hacía, las voces bajo el agua aumentaban,
como si más de su especie estuviera respondiendo. Me quedé paralizado. No por el miedo, sino por la sensación absurda de que aquello me estaba estudiando, decidiendo qué hacer conmigo. Entonces, sin previo aviso, soltó el casco y se dejó caer al mar. El silencio volvió, roto solo por mi respiración agitada. Creí que se había ido. Hasta que el barco comenzó a avanzar, lentamente, sin velas y sin motor. La corriente negra me llevaba, y ahora estaba seguro de que no era un accidente. El velero se movía por sí solo. No había viento, no había olas, y aún así, el casco avanzaba con una suavidad imposible, directo hacia el centro de la mancha oscura. Era como si un hilo invisible me arrastrara desde abajo. El agua se volvió aún más espesa, casi gelatinosa. Cada vez que un trozo de espuma se formaba, quedaba suspendido en la superficie, inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. La niebla me envolvió por completo. Ya no distinguía el horizonte ni el cielo. Todo era gris y negro, un mundo reducido al barco y a esa mancha infinita que me tragaba. Entonces lo escuché de nuevo. Las voces. Esta vez no eran murmullos. Eran un canto profundo, armónico, que vibraba en mis huesos. No venía solo de abajo, ahora parecía resonar dentro de mi propia cabeza. Algo se movía bajo el barco. No era una sola cosa. Eran muchas. Sentí golpes suaves y repetidos contra el casco, como si manos invisibles empujaran desde todos los ángulos. Me incliné sobre la borda. El agua ya no era agua. A través de su oscuridad pude verlos, decenas, tal vez cientos, de figuras alargadas y pálidas, nadando en espiral alrededor del velero. Sus ojos negros brillaban levemente, y sus movimientos eran perfectamente sincronizados, como si obedecieran a un solo pensamiento. En el centro de su formación, algo mucho más grande esperaba. No pude verlo entero, solo fragmentos a medida que giraba, una piel cubierta de cicatrices, ventosas del tamaño de ventanas, y un ojo único, inmenso, que me observaba sin parpadear. La criatura no nadaba. Simplemente estaba allí, y el mar se deformaba a su alrededor. El barco se detuvo justo encima de ella. La corriente comenzó a succionarme. No al barco, a mí. El aire se volvió denso, y mis extremidades se sintieron pesadas. Intenté moverme, pero cada músculo parecía responder con lentitud. Los cantos se hicieron ensordecedores, y tuve la certeza de que no eran un ruido, sino un llamado, y que no lo estaba escuchando con los oídos, sino con algo más profundo. Mis manos tocaron la borda sin que yo lo decidiera. Me incliné hacia el agua. La superficie estaba tan quieta que podía ver mi reflejo perfectamente. Pero como antes, no se movía igual que yo. Sonrió. Un movimiento brusco rompió el espejo líquido, una mano gris emergió, sujetándome por la muñeca. Otra la siguió, aferrando mi hombro. Sentí el frío del mar penetrar mi piel como agujas. No grité. No podía. La última imagen que vi antes de que la niebla lo cubriera todo fue el ojo gigantesco, tan cerca que ocupaba todo mi campo de visión, reflejando en su negrura un cielo que ya no era el de mi mundo. Me encontraron semanas después, a la deriva en otra embarcación, sin recuerdos claros de lo ocurrido. Dicen que mi barco nunca apareció. Pero a veces, cuando cierro los ojos, puedo sentir como algo me observa desde lo profundo, esperando la marea adecuada. La primera vez que escuché hablar de la marea silenciosa fue en el puerto, mientras cargaba cajas en el pequeño pesquero donde trabajaba los fines de semana. Los marineros más viejos lo contaban como una superstición local, un momento en el que el mar entero se quedaba mudo, sin olas, sin viento, sin el más mínimo sonido, y que siempre presagiaba que algo, o alguien, no volvería a puerto. Nunca lo tomé en serio. Hasta que lo viví. Era una noche despejada, de esas en las que la luna ilumina el agua con un brillo plateado y las estrellas parecen infinitas. Estábamos a unas 10 millas de la costa, recogiendo las últimas redes, cuando el motor comenzó a fallar. El capitán dijo que no era nada grave, que podíamos quedarnos allí y repararlo con calma. Yo estaba en la proa, observando el reflejo de la luna sobre el agua, cuando lo noté. El sonido. O más bien, la ausencia de él. El golpeteo rítmico de las olas contra el casco se apagó de repente, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. El viento dejó de soplar, y hasta el roce de las cuerdas contra la madera desapareció. Era como si el mar y el aire hubieran dejado de moverse. Me incorporé, confundido. La superficie del agua estaba lisa,
perfecta, sin una sola ondulación. Ni siquiera nuestras redes flotaban con el vaivén habitual, parecían suspendidas sobre un cristal negro. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, una línea oscura comenzó a formarse sobre la superficie. No era una ola, ni una sombra de nube. Era como una franja de agua más densa, que avanzaba lentamente hacia nosotros. No producía espuma, no levantaba salpicaduras, pero se movía con la determinación de una marea que nadie podía detener. El capitán salió de la cabina, y aunque intentó disimularlo, vi como sus manos temblaban. Sin decir nada, comenzó a recoger las redes a toda prisa. Yo lo ayudé, sintiendo que algo estaba mal, aunque no sabía explicar por qué. La franja oscura se acercaba. Y lo peor era el silencio. Ni un grito de gaviota, ni un crujido de la madera. El mundo entero parecía contener la respiración. Cuando la marea silenciosa nos alcanzó, el barco se hundió levemente, como si el peso del agua hubiera aumentado de golpe. Sentí una presión en el pecho, como si estuviera bajo el agua, aunque aún estaba de pie en la cubierta. Entonces, algo golpeó la quilla desde abajo. El golpe fue seco, pero no lo bastante fuerte como para dañar el casco. Aún así, me dejó con una sensación extraña, como si no hubiera sido un impacto de algo sólido, sino el roce de algo enorme que se deslizaba bajo nosotros. Me incliné por la borda para mirar. La superficie seguía tan quieta que mi propio reflejo parecía tallado en vidrio oscuro. No vi nada moviéndose, pero sentí una vibración, muy suave, transmitiéndose desde la madera del barco hasta mis manos. El capitán trabajaba sin descanso, intentando subir las redes, pero algo las retenía bajo el agua. Tiraba con todas sus fuerzas y apenas lograba que se tensaran. Fue entonces cuando lo noté por primera vez, una sombra, profunda y alargada, deslizándose bajo el casco. No iba rápido, se movía con calma, como si supiera que no teníamos a dónde escapar. La marea oscura nos había rodeado por completo. Podía distinguirla con claridad, una mancha circular de agua más densa y más negra que el resto, como si el mar estuviera marcado con un límite invisible. Más allá de ella, todavía se veía el oleaje normal, pero ese mundo quedaba lejos, y nosotros estábamos atrapados en su centro. El capitán me ordenó, con la voz más grave que le había escuchado, que no dejara de mirar alrededor. Pero no necesitaba que me lo dijera. Había empezado a ver cosas. A apenas unos metros de la borda, algo emergió muy despacio. Al principio pensé que era una bolsa de basura, arrastrada por alguna corriente extraña. Era redonda, de un gris enfermizo, y estaba cubierta de marcas irregulares. Flotó en silencio durante unos segundos, hasta que se abrió. No era una bolsa. Era un ojo. Un ojo tan grande como un plato, con una pupila vertical que me observaba sin moverse. Retrocedí, tropezando con una cuerda enrollada. El ojo desapareció bajo la superficie, dejando tras de sí un rastro apenas perceptible. Pero no estaba solo. A los pocos segundos, otros puntos grises comenzaron a surgir a nuestro alrededor, algunos más pequeños, otros incluso más grandes. Todos nos observaban, inmóviles, como si estudiaran nuestra reacción. El silencio era absoluto. Ni siquiera podía escuchar mi propia respiración por encima de esa opresión invisible que lo cubría todo. Y entonces, bajo mis pies, el casco volvió a recibir un golpe, esta vez más fuerte. No era un aviso. Era el comienzo. El siguiente golpe hizo crujir la madera de la quilla. El sonido fue tan profundo que sentí la vibración en mis dientes. El capitán dejó de intentar recoger las redes y se lanzó a la cabina, buscando encender el motor, aunque ambos sabíamos que no funcionaría. Yo me quedé en cubierta, con la mirada fija en el agua inmóvil. Apenas un metro por debajo, algo se movía. No era una sombra aislada, sino muchas, de distintos tamaños, desplazándose en círculos, cada vez más cerca del casco. Se cruzaban, giraban y cambiaban de posición como si formaran parte de una coreografía invisible. De pronto, una de ellas emergió. No por completo, solo lo suficiente para mostrar una silueta alargada y extraña, un torso delgado cubierto de una piel pálida, con largas extremidades que terminaban en dedos finos, casi traslúcidos. Se aferró a la borda con una lentitud inquietante, y pude escuchar el goteo espeso de su piel sobre la madera. Antes de que pudiera moverme, otra apareció en el lado opuesto, y luego otra más cerca de la popa. El barco quedó rodeado por esas figuras, algunas asomando apenas la cabeza, otras dejando ver la mitad de su cuerpo, siempre con esos ojos enormes y vacíos clavados en nosotros. El capitán volvió a cubierta,
con el rostro pálido y el sudor brillándole en la frente. Intentó gritarme algo, pero su voz se quebró. Entonces lo vi. Las criaturas empezaban a golpear el casco, no de manera violenta, sino rítmica, como si quisieran que vibrara con el mismo compás que su marea. Ese golpeteo se transformó en un arrastre. Sus manos se movían como ventosas, deslizándose por la madera, buscando un punto de agarre más firme. Sentí como el barco, a pesar de estar inmóvil, parecía hundirse un poco más con cada minuto. La presión en mis oídos aumentó. Me costaba tragar saliva. Y fue en ese momento cuando noté que algo estaba cambiando. El silencio, que hasta entonces había sido absoluto, comenzó a llenarse de un sonido grave y profundo. No era un rugido ni un canto, era una vibración que no venía de fuera, sino desde dentro de mi cráneo. Las criaturas habían dejado de mirarnos a los ojos. Ahora miraban al agua, como si esperaran algo más. Y en ese instante, lo sentí. Algo mucho más grande se acercaba desde las profundidades. La vibración crecía, volviéndose tan intensa que sentía cada latido de mi corazón acompasado con ella. El agua, que había permanecido inmóvil durante horas, comenzó a abrirse en ondas lentas y concéntricas, como si algo gigantesco emergiera desde el fondo. Las criaturas que nos rodeaban se apartaron, dejándonos en el centro de un anillo perfecto. Ya no golpeaban el casco. Ya no nos tocaban. Solo esperaban. Entonces lo vi. Primero, una sombra oscura que se expandía bajo nosotros, tan grande que cubría todo el barco. Después, un destello pálido, como carne vista a través de un vidrio turbio. Y finalmente, un ojo. Era imposible medir su tamaño, era tan vasto que ocupaba todo mi campo de visión, un abismo circular de un negro absoluto, rodeado por un iris gris que parecía hecho de agua en constante movimiento. No parpadeaba. No necesitaba hacerlo. Me observaba con la paciencia de algo que existía mucho antes que nosotros. Sentí una presión en la cabeza, como si aquel ojo no solo me viera, sino que escudriñara dentro de mí. Imágenes que no eran mías comenzaron a cruzar por mi mente, profundidades sin luz, ciudades sumergidas, columnas de piedra cubiertas de corales y esqueletos, y figuras humanas suspendidas en la oscuridad, inmóviles, como si estuvieran esperando algo. Quise apartar la vista, pero no pude. Mis músculos ya no me obedecían. Incluso mi respiración estaba sincronizada con aquel latido profundo que llenaba el agua y el aire. El capitán cayó de rodillas, con la mirada fija en el mar. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Parecía rezar, o tal vez repetir algo que aquella cosa le estaba susurrando. La sombra bajo el barco comenzó a ascender. El casco se inclinó levemente, como si fuera levantado por una ola invisible. Las criaturas menores se agitaron, nadando más rápido, formando una espiral hacia el centro. Y entonces, el mundo se volvió negro. No sé si me desmayé o si el mar entero nos tragó en un instante. Cuando abrí los ojos, estaba solo, tumbado en la playa, con la ropa empapada y la piel cubierta de una fina capa de sal. No había rastro del capitán, del barco ni de las redes. El mar estaba tranquilo, pero en la orilla quedaba un anillo perfecto de agua más oscura, como la marca de una marea que no debería existir. A veces, en noches sin viento, creo escucharla otra vez, esa vibración grave, lenta, que no viene del aire ni de las olas, sino de lo profundo. Y sé que, cuando vuelva, ya no me dejará en la orilla. Encontré el cuaderno en la playa, una madrugada sin luna, mientras caminaba junto a la línea de marea. Era pequeño, de cuero oscuro, con el cierre oxidado y las páginas pegadas por la humedad. Lo habría pasado por alto de no ser por la forma en que las olas parecían dejarlo exactamente a mis pies, como si me lo ofrecieran. No tenía nombre en la portada. Al abrirlo, la primera página estaba casi ilegible. Letras borradas por el agua salada, manchas oscuras que parecían más sangre que tinta. Pero al pasar unas hojas, el texto se volvía más claro, como si el mar hubiera decidido preservar solo lo que quería que leyera. La primera fecha era de hacía más de 50 años. El autor, un tal capitán Joaquín M., relataba la travesía de su barco mercante rumbo a Sudamérica. Los primeros días eran descripciones de rutina, cargamento, clima, posiciones de las estrellas. Pero, a medida que avanzaban las páginas, la escritura se volvía apresurada, los renglones inclinados, como si las manos que escribían temblaran. Día 14, el viento ha cesado. El mar parece un espejo sin fondo.
Los hombres murmuran que estamos en aguas que no figuran en las cartas. Día 16. Durante la guardia nocturna, Pérez juró ver luces bajo el agua. No estrellas reflejadas, sino linternas moviéndose en la profundidad. Nadie quiso mirar demasiado. En la playa, con las olas mojándome los tobillos, pasé otra página. Día 18, un canto. Lejano al principio, ahora tan cercano que lo oigo incluso bajo cubierta. No hay viento, pero las velas crujen como si algo invisible las hinchara. Los hombres duermen con los oídos tapados. Un escalofrío me recorrió. No por lo que estaba leyendo, sino por un detalle que no quise admitir al principio. Ese mismo canto, suave y grave, estaba allí conmigo, mezclado con el sonido del oleaje. Al llegar a la última entrada legible, el trazo era apenas una línea irregular, las palabras cortadas. Día 21, no somos nosotros los que avanzamos. Es el mar el que nos arrastra hacia. La frase quedaba inconclusa. El resto de la página estaba cubierta por una mancha oscura en forma de espiral. Y en ese momento, las olas que me llegaban a los tobillos se retiraron de golpe, dejando expuesta una franja de arena húmeda, y algo más, medio enterrado, que parecía un fragmento de madera pintada con el mismo color que describía el capitán. Me incliné para examinar aquel fragmento de madera. Tenía la pintura azul gastada y el borde estaba astillado, como arrancado de un golpe violento. Pasé los dedos por la superficie húmeda y sentí bajo la pintura marcas profundas, talladas a mano, letras. Retiré la arena con cuidado y ahí estaba, Mar Celeste. El nombre del barco que aparecía en la bitácora. Me quedé inmóvil. Según el cuaderno, esa embarcación había desaparecido hacía más de medio siglo, y los registros oficiales decían que jamás se encontraron restos. Sin embargo, tenía frente a mí una pieza entera del casco, recién arrojada por el oleaje. El aire cambió. La brisa suave se volvió espesa, con un olor a madera podrida y hierro oxidado. El canto que antes parecía lejano ahora se oía claro, casi articulado, como si fueran voces humanas entonando algo que no podía reconocer. Seguí caminando por la franja húmeda, y pronto vi más restos. Sogas enredadas con percebes, trozos de redes rasgadas, un farol de cobre cubierto de algas secas. Ninguno de esos objetos estaba cubierto de arena o erosionado como correspondería a décadas en el mar. Parecían recientes. Me agaché junto al farol. Dentro, en lugar de cristal, había un trozo de algo traslúcido y blanquecino. No era vidrio, parecía hueso pulido. Al levantar la vista, el horizonte me dio un vuelco. A lo lejos, más allá de la línea negra del mar, había una silueta. Un casco alto, velas recogidas, quieto sobre el agua inmóvil. El perfil del Mar Celeste. No sé cuánto tiempo estuve mirándolo. El barco no se movía, pero cada vez parecía estar un poco más cerca. El canto se intensificaba, llenándome el pecho con una presión incómoda, como si mi respiración se sincronizara con él. Entonces, en la arena, vi algo que no estaba antes, huellas. No de pies descalzos, sino de botas altas, mojadas, que partían desde el agua y se adentraban hacia el interior de la playa. Eran profundas, y algo en su forma me hizo pensar que no eran recientes. Decidí seguirlas. Las huellas avanzaban en línea recta, ignorando las dunas y las zonas donde la arena se volvía más blanda. Caminé con la respiración contenida, notando cómo el canto del mar no quedaba atrás. Al contrario, parecía seguirme, resonando en el interior de mi cabeza. Llegué a una zona donde la playa se estrechaba y se unía a un matorral bajo. El suelo, a pesar de estar lejos del agua, estaba empapado, como si hubiera llovido solo allí. Cada paso hacía que un líquido salobre se filtrara alrededor de mis botas. Las huellas terminaban en un claro irregular, y al ver lo que había en el centro, sentí un impulso de retroceder. Era un charco, o al menos lo parecía. Tenía forma casi circular y un diámetro de unos 2 metros. El agua, oscura y densa, no reflejaba la luz de la luna, más bien la absorbía. A su alrededor, la arena estaba cubierta de pequeños fragmentos, botones, clavos, trozos de tela empapada, e incluso un anillo corroído. Me incliné para tocar el agua, y justo antes de que mis dedos la rozaran, la superficie se movió. No como una ola o un temblor, sino como si algo desde abajo empujara. El canto se volvió un susurro claro, casi una invitación. Entonces vi algo en el centro del charco, una mancha clara que se movía lentamente hacia la orilla. Cuando emergió, mi mente se negó a reconocerlo de inmediato. Era una mano. Pálida, hinchada,
con los dedos curvados hacia adentro como si intentara agarrar algo. Retrocedí, tropezando con una de las sogas húmedas. El charco no dejó de moverse, otra mano apareció, y luego parte de un rostro, apenas visible bajo la capa oscura del agua. Los ojos estaban abiertos, pero no había vida en ellos. Lo más aterrador no fue la visión, sino lo que ocurrió después. La figura sumergida comenzó a levantarse, y no salió sola. Detrás, una hilera de rostros emergía en silencio, todos hinchados, todos con uniformes o ropas de marineros antiguos, todos mirándome sin parpadear. No grité. No podía. Los marineros emergieron del charco sin romper su superficie, como si el agua no fuera un límite sino una prolongación de ellos mismos. El olor a sal y podredumbre se volvió insoportable, mezclado con un frío húmedo que me calaba hasta los huesos. Sus rostros permanecían inexpresivos, pero sus ojos estaban fijos en mí, como si reconocieran algo que ni yo sabía que tenía. No hicieron ruido al avanzar, el canto, sin embargo, seguía llenando el aire, más fuerte, más nítido, y ahora entendía que no venía del mar, sino de sus bocas cerradas. Uno de ellos, más alto que el resto y con la chaqueta desgarrada, extendió la mano hacia mí. En su muñeca colgaba una cuerda deshilachada, como si aún estuviera atado al mástil de un barco inexistente. Sentí un impulso irracional de aceptarla, como si fuera un gesto de bienvenida. Al fondo, detrás de ellos, el charco se agitó violentamente, y la silueta del mar celeste apareció, no en el mar, sino bajo la superficie oscura. Un casco entero, velas recogidas, esperando. El agua se abrió ligeramente, mostrando su cubierta y la fila de cabos listos para sujetar a nuevos tripulantes. Di un paso atrás, pero el suelo cedió bajo mis pies. No era arena, era agua, y ya me estaba cubriendo los tobillos. Intenté retroceder más, pero cada movimiento me hundía un poco más, como si el terreno se disolviera para arrastrarme hacia ellos. La mano del capitán estaba ahora a un palmo de mi rostro. Y cuando sus dedos helados rozaron mi piel, el canto se detuvo. Todo quedó en silencio. Desperté en la orilla, empapado, con el cuaderno a mi lado. El sol apenas despuntaba, y el mar parecía calmo, como si nada hubiera ocurrido. Pero en mis muñecas, rojas por la presión, quedaban las marcas circulares de una cuerda húmeda. No he abierto la bitácora desde entonces. No necesito leerla para saber que las páginas que faltan están esperando a que yo las escriba. La primera vez que vi la isla fue desde la cubierta de un ferry turístico que recorría la costa. El día estaba nublado, el mar gris y pesado, y todos los pasajeros miraban hacia la misma dirección, un grupo de rocas negras emergiendo del agua, con una franja de arena blanca y una hilera de palmeras retorcidas. No estaba en el itinerario. El guía, un hombre de acento fuerte, nos dijo que aquello no era nada, que no había que preocuparse. Pero yo seguí mirando. Había algo en esa isla que no encajaba, la bruma alrededor parecía más densa, y juraría que las olas evitaban golpear su orilla, rompiendo siempre antes de llegar. Esa noche, en el hotel, busqué la isla en los mapas. No aparecía en ninguno. Ni en las cartas náuticas digitales, ni en las imágenes satelitales. Lo más extraño es que, cuando intenté describirla al recepcionista, me miró fijamente y dijo que nadie habla de eso aquí. Pasaron 3 días antes de que tomara la decisión de alquilar una pequeña embarcación. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en la sensación de que aquella franja de arena me estaba esperando. El dueño del bote me advirtió que no me alejara demasiado de la costa. Me lo repitió 2 veces, con un tono más serio de lo que la situación parecía requerir. Zarpe temprano, con el mar en calma. Durante la primera hora no vi nada extraño. Hasta que, sin transición, una capa de niebla cerró el horizonte y me encontré navegando en un silencio absoluto. Fue entonces cuando la vi de nuevo, la isla, exactamente como la recordaba, pero más cercana y más grande. Me acerqué lo suficiente para notar que no había aves, ni insectos, ni el sonido del viento. Solo un murmullo grave que parecía provenir de las palmeras mismas, como si el tronco y las hojas fueran huecos y transmitieran algo desde el interior de la tierra. Apreté los remos y toqué la arena. Era fría, mucho más de lo que debería ser bajo ese sol. Y entonces, lo vi, una hilera de huellas humanas que comenzaban justo donde yo había llegado, y que se adentraban en la jungla de palmeras, perdiéndose en la sombra. Seguí las huellas. Al principio eran claras, profundas,
como si quien las hubiera hecho cargara un peso considerable. La arena, más adentro, dio paso a un suelo extraño, una capa de tierra oscura y compacta que no se parecía a la vegetación tropical que se veía desde fuera. Parecía más bien ceniza endurecida. La jungla de palmeras no era como la que había imaginado. Los troncos eran retorcidos y anormalmente altos, con hojas que parecían más duras que flexibles. La luz no penetraba del todo, y el aire estaba impregnado de un olor metálico, como hierro húmedo. El murmullo grave que había escuchado en la playa no desaparecía, parecía cambiar de dirección según avanzaba, como si algo estuviera moviéndose conmigo. Encontré los primeros indicios de que no estaba solo, una cuerda vieja colgando de una rama baja, con nudos hechos de forma deliberada, una botella de vidrio medio enterrada, con un líquido turbio en su interior, y lo más desconcertante, una fotografía en blanco y negro, doblada y húmeda. Mostraba a un grupo de personas de pie en la misma playa donde yo había desembarcado, pero todas estaban mirando hacia un punto fuera del encuadre, con expresiones que no eran de alegría, sino de tensión. Mientras avanzaba, las huellas se multiplicaron. Ya no era un solo rastro, sino varios, cruzándose y alejándose hacia distintas direcciones, como si un grupo grande hubiera caminado por allí en distintas épocas. Algunas huellas estaban frescas, otras tan desgastadas que apenas se distinguían. Llegué a un claro. En el centro había un círculo de piedra negra, lisa como vidrio, y en el medio, un agujero perfectamente redondo que descendía a oscuridad absoluta. El murmullo grave era más fuerte allí, tan intenso que sentía vibrar el suelo bajo mis pies. Me incliné para mirar, y el murmullo se detuvo. En ese silencio repentino, algo respiró desde abajo. El agujero era tan perfectamente circular que parecía obra humana, o algo peor, algo que no necesitaba herramientas como las nuestras. No podía ver el fondo, la oscuridad absorbía la luz como si no hubiera nada que devolver. Me incliné un poco más, sujetando el borde frío de la piedra, y entonces lo escuché de nuevo. No era exactamente respiración, más bien un ritmo húmedo, como el sonido que hace el mar cuando golpea contra una gruta profunda, pero acompasado, casi, vivo. Saqué la linterna de mi mochila y la encendí, apuntando hacia abajo. El haz de luz apenas descendió unos metros antes de perderse en un vapor espeso que parecía salir del propio agujero. Pero algo se movía ahí abajo, no muy lejos, lo suficiente para distinguir un brillo irregular, como escamas que reflejaban la luz y se ocultaban rápido. Retrocedí instintivamente, y fue entonces cuando me di cuenta de que las huellas en el suelo ya no eran solo antiguas. Había un nuevo rastro que rodeaba el círculo, marcando pasos lentos y pesados, como si alguien, o algo, hubiera estado caminando allí poco antes de mi llegada, tal vez mientras yo atravesaba la jungla. El murmullo grave volvió, esta vez acompañado de un temblor suave bajo mis pies. Las palmeras alrededor se inclinaron apenas, como si algo enorme pasara bajo tierra. Me di la vuelta para irme, pero me quedé helado. El sendero por el que había llegado ya no estaba. En su lugar, un muro de vegetación cerrada y raíces negras bloqueaba la salida. Y entre las raíces, había rostros. Rostros humanos, inmóviles, con la piel seca y los ojos cerrados, como si fueran parte del árbol mismo. Algo me tocó el tobillo. Miré hacia abajo y vi una marca húmeda en mi piel, como si una mano hubiera emergido del suelo para agarrarme, pero no había nadie. Entonces lo sentí, un cambio en el aire. El agujero, detrás de mí, empezaba a exhalar un viento frío, y en ese viento venía un sonido que no había escuchado antes. No era un murmullo. Era una palabra. Mi nombre. El viento frío que salía del agujero me empujaba hacia el borde, como si la isla respirara y quisiera aspirarme hacia sus entrañas. La voz que decía mi nombre se repetía, más nítida, con una entonación que imitaba la de alguien que yo conocía, aunque no podía recordar quién. Me giré hacia el círculo de piedra, y lo vi. Algo emergía lentamente del vapor. No era un cuerpo entero, sino un fragmento, como si lo que estaba saliendo fuera demasiado grande para caber en ese hueco. Una superficie oscura, cubierta de placas duras como conchas, y entre ellas, hileras de ojos diminutos que parpadeaban al unísono. Cada vez que parpadeaban, el murmullo se interrumpía, y la isla entera parecía detenerse. Un paso resonó detrás de mí. No quería mirar, pero lo hice. Las huellas que había seguido hasta allí ya no estaban vacías, había figuras ocupándolas. Personas que parecían hechas de sal y arena compacta, sus rostros erosionados pero reconocibles como humanos. Y lo más terrible, una de ellas tenía mi mismo rostro,
aunque más pálido, como si llevara mucho tiempo sumergido bajo el agua. Me habló sin mover la boca. Te estábamos esperando. El suelo bajo mis pies se agrietó, y sentí que caía. No al agua, sino a un vacío inmenso, como si la isla fuera solo una costra flotando sobre algo mucho más antiguo y profundo que el mar. En ese instante entendí por qué no aparecía en ningún mapa, no estaba en un lugar fijo. La isla se movía, apareciendo y desapareciendo, llevando consigo todo lo que tomaba, y nunca devolviendo nada. Cuando abrí los ojos, estaba en mi bote, en mar abierto. No había niebla, ni isla a la vista. Pero el suelo del bote estaba cubierto de arena negra, y sobre el banco había una fotografía seca, yo, de pie en la playa, con las palmeras a mi espalda. En el horizonte, por un segundo, creí ver cómo la bruma se cerraba sobre una silueta oscura, y escuché mi nombre una última vez. No recuerdo exactamente cuándo empezó la niebla, pero sí recuerdo el momento en que comprendí que no era normal. Navegábamos a media mañana, en un barco de pesca pequeño, cuando una capa espesa comenzó a formarse en el horizonte. No se movía con el viento. Simplemente estaba ahí, como un muro que se extendía en todas direcciones. El capitán, un hombre viejo que había pasado más tiempo en el mar que en tierra, frunció el ceño y dio media vuelta al timón. Dijo que no era buena idea entrar en ese tipo de niebla, pero las corrientes parecían arrastrarnos hacia ella sin que los motores pudieran oponerse. A medida que nos acercábamos, el sonido del mar comenzó a apagarse. Las olas seguían golpeando el casco, pero lo hacían en silencio, como si el agua se hubiera vuelto muda. Los motores mismos parecían ahogados, su rugido reducido a un murmullo distante. Entramos. La niebla nos rodeó en cuestión de segundos. No podíamos ver más allá de unos pocos metros, y la brújula comenzó a girar lentamente, como si estuviera indecisa. El capitán mascullaba algo en voz baja, como una oración. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido distinto, un golpe hueco contra el casco. Todos nos acercamos al borde, esperando ver un tronco o algún desecho flotante. Pero no había nada. Un minuto después, otro golpe, esta vez más fuerte, en el lado opuesto. Nos movimos para mirar, y por un instante creí ver algo bajo el agua, una silueta oscura, demasiado grande para ser un pez, moviéndose despacio, paralela al barco. La niebla no dejaba de espesarse, y el mar alrededor empezó a calmarse de una forma antinatural. Ya no había olas, solo una superficie lisa como cristal. El capitán dijo que no nos detuviéramos, que siguiéramos avanzando. Pero en aquel silencio, fue imposible no escuchar la tercera señal. 3 golpes seguidos, bajo nuestros pies, como si algo llamara desde abajo. El capitán se apartó del timón y se agachó junto a una vieja caja de madera. De dentro sacó un faro portátil, oxidado pero funcional, y una botella pequeña con un líquido oscuro. No dijo nada, pero sus manos temblaban mientras encendía la luz y la dirigía hacia el agua. Esto ya ha pasado antes, murmuró sin mirarnos. Una vez, hace muchos años. Éramos 6 en el barco. Solo regresé yo. Nadie respondió. El aire se había vuelto espeso, y respirar costaba un poco más. La luz del faro iluminó la superficie del mar, revelando un patrón inquietante, pequeñas ondulaciones concéntricas, como si miles de gotas cayeran al mismo tiempo, aunque el cielo estaba despejado sobre nosotros. Algo cruzó bajo el barco, tan cerca que la estructura entera crujió. La sombra era larga, delgada y sinuosa, pero su movimiento no era de un pez ni de un tiburón. Se desplazaba demasiado despacio, como si no tuviera prisa, como si supiera que no podíamos escapar. La niebla comenzó a moverse. No con el viento, sino como si tuviera voluntad propia, cerrándose detrás de nosotros y abriéndose lentamente delante. Era un pasillo líquido, guiándonos hacia algo. Un golpe seco hizo vibrar el casco, y en ese momento, el motor se apagó. El capitán soltó un suspiro que sonó como resignación. A lo lejos, en el pasillo de niebla, apareció una luz tenue, oscilante, como la de un faro, pero estábamos demasiado lejos de la costa para que fuera real. Si lo seguimos, no volveremos, dijo el capitán, pero sus pies ya se movían hacia la proa, como si algo lo llamara. Yo me incliné sobre la borda para buscar la sombra bajo nosotros, y entonces vi un ojo. Un ojo inmenso, redondo, sin párpado, mirándonos desde las profundidades. No parpadeó. No se movió. Solo observaba. El ojo desapareció en un movimiento lento,
como si la criatura se hundiera aún más en la oscuridad. Pero su ausencia no trajo alivio. Al contrario, ahora había más de un par observándonos. 6, 8, quizá más, todos alrededor, a distintas profundidades, como si una muralla de ojos nos encerrara bajo la superficie. El barco comenzó a moverse sin motor, arrastrado por una corriente que no sentíamos en la superficie. La proa apuntaba directo hacia la luz lejana que seguía parpadeando entre la niebla. No podíamos girar, no podíamos anclar, las cuerdas colgaban flojas, como si no hubiera resistencia bajo el agua. El capitán intentó encender el motor una vez más, pero el arranque solo produjo un ruido ahogado, y de pronto, silencio absoluto. El mar ya no sonaba. Ni un chapoteo, ni un roce contra el casco. Nada. Fue entonces cuando lo escuchamos, un golpeteo suave, como dedos largos tocando la madera. Comenzó en un extremo del barco y fue recorriéndolo lentamente, hasta detenerse justo debajo de donde yo estaba. Me incliné con cautela, y vi algo emerger del agua. No era una mano, ni una aleta, sino una superficie gris, lisa y húmeda, con ventosas alineadas en una espiral perfecta. La niebla se cerró aún más, y el faro lejano empezó a crecer en intensidad, como si estuviéramos cada vez más cerca. Pero no parecía un faro costero. Su luz no era blanca, sino de un tono verdoso, pulsante, casi orgánico, como si proviniera de algo vivo. Uno de los marineros gritó. Giré la cabeza a tiempo para verlo señalar hacia popa. Una figura humana flotaba de espaldas, inmóvil, justo en el borde de la niebla. Pero su piel brillaba con el mismo resplandor verdoso de la luz. El capitán, con voz quebrada, dijo solo 3 palabras. No la miren. No podía dejar de mirar. La figura flotaba, completamente inmóvil, con los brazos extendidos y el rostro vuelto hacia el cielo invisible que ocultaba la niebla. Parecía humana, hasta que noté que no respiraba. La luz verdosa no solo emanaba de su piel, sino que también se filtraba desde dentro de su cuerpo, iluminando sus huesos como si fueran hechos de cristal. El capitán cerró los ojos y comenzó a murmurar algo, pero el sonido se apagó en cuanto una nueva silueta apareció junto a la primera. Luego otra. Y otra más. En cuestión de segundos, había decenas de cuerpos flotando alrededor, todos brillando con ese resplandor hipnótico, todos mirando hacia arriba. La corriente nos empujaba hacia el centro, donde la luz era más intensa. El agua allí burbujeaba de una forma antinatural, como si respirara. Y entonces, lo vi, la luz no venía de un faro, sino de una grieta inmensa en el fondo del mar, un abismo que palpitaba con vida propia. De ese abismo emergieron formas imposibles, tentáculos que no terminaban nunca, espinas translúcidas, y un ojo gigantesco que nos observó a todos sin parpadear. No era un animal. Era algo más antiguo, algo que había estado esperando bajo el agua desde antes de que existieran nuestras costas. Uno a uno, los marineros comenzaron a caminar hacia la borda, sin gritar, sin resistirse, como si la luz los llamara por su nombre. Cuando el capitán me miró, su rostro ya estaba iluminado desde dentro, como los demás. Y entonces saltó. Me aferré a lo que pude. No recuerdo cuánto tiempo pasé así, con el barco vacío, balanceándose en aquel mar inmóvil. Lo último que vi antes de que todo se oscureciera fue como la grieta se cerraba lentamente y la niebla comenzaba a disiparse. Desperté a la deriva, bajo un sol débil. No había rastro de niebla, ni del capitán, ni de los demás. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché 3 golpes suaves bajo mi cama. Exactamente iguales a los del casco del barco. El mar estaba en calma el día que la encontramos. Una mancha oscura en mitad de un océano demasiado profundo para que hubiera arrecifes. Desde el puente del barco, se veía como un óvalo irregular, tan negro que parecía absorber la luz. El sonar no devolvía lectura alguna. No era roca. No era banco de peces. Era, nada. Un vacío perfecto. El capitán, intrigado, decidió anclar y bajar el equipo de buceo. Nadie se ofreció voluntario, así que terminó eligiéndome. No sé si fue por mi experiencia o porque era el único que no había mirado hacia otro lado. Me sumergí lentamente. El agua, clara en la superficie, se volvió turbia a unos 20 metros, como si estuviera descendiendo hacia una nube líquida. Al cruzarla, el mundo cambió, la luz desapareció casi por completo, y una sensación de peso me oprimió el pecho. El suelo marino estaba allí, justo bajo mis pies, pero no era arena ni piedra.
Era liso, oscuro, y parecía extenderse en todas direcciones sin fin. Cuando apoyé la mano sobre él, la sensación fue extraña. Estaba frío, pero latía, como si algo inmenso durmiera bajo esa superficie. Un temblor recorrió el suelo, y vi cómo se formaban pequeñas grietas delante de mí. De una de ellas salió una corriente de burbujas calientes que ascendieron rápidamente. No era gas volcánico, era aire, como si hubiera una cavidad sellada justo debajo. Me giré para avisar a la tripulación por radio, pero la señal estaba muerta. Fue entonces cuando lo vi, a unos metros de distancia, algo sobresalía del suelo, una estructura de piedra cubierta de coral muerto. Me acerqué. No era una roca. Era una escotilla. La escotilla estaba cubierta de una capa gruesa de algas y conchas incrustadas, como si llevara siglos allí. Pasé la mano por el borde, intentando encontrar alguna bisagra o mecanismo, pero era lisa, salvo por un círculo central que parecía una cerradura oxidada. Mientras la examinaba, sentí un cambio en la presión del agua, como si algo enorme se moviera a mi espalda. Giré lentamente, y por un instante creí ver una sombra inmensa perderse en la penumbra. No podía decir qué era, pero la forma no era de un pez. Volví a mirar la escotilla y me incliné para inspeccionar la cerradura. Entonces escuché algo. No era el crujido del metal ni el burbujeo del regulador, era un sonido rítmico, lejano, como golpes suaves y regulares, desde dentro. Me aparté instintivamente, pero los golpes continuaron, cada vez más rápidos, hasta convertirse en un repiqueteo frenético. La superficie de la escotilla comenzó a vibrar bajo mi mano, y pequeñas burbujas escaparon por las juntas, como si el agua estuviera siendo desplazada desde el interior. Quise ascender, pero cuando levanté la vista, la claridad del agua había desaparecido. La neblina submarina era tan densa que no podía ver la superficie. Ni el cable de seguridad. Ni al barco. Solo esa oscuridad densa rodeándome. Un golpe, mucho más fuerte que los anteriores, sacudió la escotilla. Y luego, silencio absoluto. Sentí algo rozar mi pierna. No era una corriente. Era sólido. Lento. Deliberado. Cuando miré hacia abajo, vi una grieta abrirse en el suelo oscuro, a pocos metros de la escotilla, y de ella escapó una luz débil, verdosa, que iluminó por un segundo una forma que nunca debí ver, un rostro humano, pero pálido, con los ojos abiertos, mirándome desde dentro del agua. El rostro permanecía inmóvil, apenas iluminado por la luz verdosa que salía de la grieta. No burbujeaba, no se movía, no mostraba señales de vida, pero sus ojos no parecían muertos. Me miraban con una intensidad fría, como si me reconocieran. Retrocedí lentamente, intentando no perderlo de vista, pero al apartarme, otro rostro apareció junto al primero. Luego otro más. En cuestión de segundos, la grieta estaba bordeada por docenas de caras humanas, todas mirándome en silencio desde el interior de la oscuridad líquida. Algunas eran pálidas, otras grisáceas, otras con la piel hinchada como si hubieran estado sumergidas durante siglos. Pero todas tenían el mismo brillo verdoso en los ojos. La escotilla empezó a vibrar de nuevo, y esta vez no fueron golpes, sino un sonido grave, profundo, que resonó en mi pecho como si el mar entero estuviera cantando una sola nota. Y entonces, la escotilla se movió. Lentamente, comenzó a abrirse hacia afuera, dejando escapar una corriente de agua más caliente, acompañada por un olor nauseabundo que incluso bajo el regulador pude reconocer, podredumbre. Quise nadar hacia arriba, pero algo me sujetó el tobillo. Miré hacia abajo y vi una mano, blanca y alargada, que sobresalía de la grieta y me agarraba con una fuerza helada. Tiré con todas mis fuerzas, pero el tirón hacia abajo era cada vez más intenso. En la penumbra, detrás de las manos y los rostros, algo se movía. Una sombra gigantesca que parecía extenderse sin fin, como si la grieta fuera solo la entrada a algo mucho más grande. Pude distinguir una forma curva, como la de una costilla, y luego comprendí que no estaba viendo un cuerpo humano, sino el interior de algo vivo, y yo estaba justo en la boca. Tiré con desesperación, pateando el agua, intentando zafarme de la mano que me aferraba el tobillo. Pero pronto comprendí que ya no era una sola, varias más emergían de la grieta, frías, huesudas, aferrándose a mis piernas y a mi cinturón. Tiraban con calma, como si supieran que mi resistencia no duraría mucho. Por encima de ellas, las docenas de rostros permanecían inmóviles, observando en silencio. Uno de ellos, una mujer de cabello oscuro que flotaba en un movimiento antinatural, abrió lentamente la boca. Del interior no salió burbuja alguna,
solo un murmullo grave que no pude entender, pero que sentí en mis huesos. La grieta se ensanchó. La luz verdosa se intensificó, y vi que lo que había tomado por costillas eran en realidad arcos inmensos de hueso fosilizado, cubiertos por una membrana que se contraía como si respirara. Y detrás, un vacío oscuro y sin fondo, un estómago que no conocía luz. La presión del agua cambió de repente, y la corriente comenzó a empujarme hacia adentro con una fuerza imparable. El mar ya no era mar. Era un solo organismo, vasto y hambriento. En el instante antes de perder el control, vi al capitán del barco, que había permanecido en cubierta, observándome desde la superficie. No gritó. No lanzó ayuda. Solo me miró, y sonrió, como si hubiera estado esperando esto. Me tragó la oscuridad. Desperté en la superficie, flotando solo, sin equipo, sin barco, sin rastro de la mancha negra. El sol brillaba y el mar estaba en calma, pero cuando miré mi pierna, vi la marca perfecta de unos dedos largos y blancos, como si todavía me estuvieran sujetando. Esa noche, mientras trataba de dormir en tierra firme, escuché el mismo murmullo grave resonando en mi cabeza, y el sonido de burbujas escapando bajo mi cama.